Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué buen tiempo de alabanza hemos tenido esta mañana, cantándole al Señor, adorándolo, exaltándolo solo a Él y compartiendo como comunidad. Bueno, seguimos con nuestra serie de predicaciones de creemos, ¿cierto? ¿Qué creemos como iglesia? Y el día de hoy vamos a ver que como iglesia creemos en la iglesia. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Se ha preguntado usted qué es la iglesia? Y es que con nuestra idea de iglesia, con nuestro concepto de iglesia nos puede estar pasando lo del siguiente video. Quiero que me acompañen con el siguiente video. Este video se titula 10 cosas que usas mal. Papel de aluminio. No Seguro sabías. Que en un cajón tienes un tubo de papel de aluminio suelto o con la caja abierta de manera incorrecta. Para eso estamos nosotros. Fíjate en estas pestañas que hay a los lados. Sirven para sujetar el tubo y poder cortarlo sin problemas. Hilo dental. ¿A que estás harto de que se te queden los dedos morados sujetando el hilo dental? Un truco maravilloso es atarlo en círculo e ir moviéndolo por la boca. Di no a los dedos morados. Mangos de las cazuelas. ¿Eres de los que se dejan la cocina hecha un desastre cada vez que hace algo de comida? Seguro que la culpa la tienen las cucharas de madera con las que revuelves tus creaciones. No te preocupes, tenemos la solución. ¿Ves este agujero? Pues sirve para dejar la cuchara y no llenar todo de salsa de tomate. De nada. Anillas de Coca-Cola. ¿Te has fijado alguna vez en el agujero de las anillas y nunca te ha pasado que cuando metes una pajita, cañita, popote o lo que sea y la lata está llena, se te sale? Pues para eso lo han hecho los fabricantes, para que no te líes. Cables. Estás haciendo algo importante y esos dos cables que tienes empalmados, ¡zas!, los enganchas con el pie y adiós conexión. Pues mira, si les haces este nudo, por más que tires, nunca se soltarán. Bueno, y así hay como 10 y uno encuentra videos de las 15, las 20, las 100 cosas que usted ha hecho mal toda su vida. Yo al ver el video dije, no, he hecho todo mal. Pero, es decir, al parecer, este video nos hace pensar que hay muchas ideas y conceptos que tenemos de diferentes cosas, que por diferentes razones, la mayoría de veces por desconocimiento, hacen que las usemos mal o que vivamos de manera equivocada. Y esto sucede con cosas sencillas y triviales como la manera como uno debería partir un chocolate, utilizar el papel aluminio, hasta cosas tan profundas como nuestro entendimiento y nuestra vivencia de acerca de lo que es la iglesia. La iglesia. Ahora, la pregunta es entonces, ¿qué no es la iglesia? ¿Cierto? ¿Qué no es la iglesia? ¿Qué pensamos de la iglesia que en esencia esta no es? Bueno, quiero que me pongan la primera imagen, porque lo primero que no es la iglesia es un edificio. La iglesia no es este edificio ni es este templo. Ese es el lugar donde reunimos, pero eso no es la iglesia. Es decir, ¿cuántos de ustedes, y es muy fácil, en la mañana dijeron, vamos a la iglesia hasta ahorita? ¿Quiénes dijeron? Ay, vamos a ir a la iglesia, pensando en que vienen es al templo, a una instalación. No, el templo, el edificio no es la iglesia. La iglesia tampoco es el pastor, su equipo, los ancianos, los líderes. Son parte importante de la iglesia, pero en esencia no son la iglesia. La iglesia tampoco es una estructura religiosa o administrativa, ¿sí? Cuando uno dice, es que en la iglesia, es que ahí allá, no. Eso no es la iglesia tampoco. No es venir tampoco una vez a la semana a escuchar predicar la palabra, cantar unas canciones y hacer unas actividades religiosas. Porque la iglesia no son las actividades, los programas o los ministerios que se desarrollan aquí. Ninguna de estas cosas es la iglesia. Ahora, seguramente son buenas cosas, seguramente son elementos o parte de lo que es la iglesia, pero no es la esencia, ninguna de estas, de lo que es la iglesia. Y es que muchas de las cosas que pensamos sobre la iglesia, sobre lo que es, está basado en nuestras tradiciones, en nuestro trasfondo, en lo que vimos, en nuestras expectativas, pero no en lo que la palabra de Dios dice que esta es. Así que la pregunta que nos debemos hacer es decir, no es el edificio, ¿cierto? Ni esta cantidad de cosas. Pero entonces la pregunta es, ¿qué sí es entonces? ¿Qué dice la palabra sobre el tema? Bueno, pues de eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, ¿sí?
Eso es lo que vamos a estar. Y si a ustedes les interesa, pues si les interesa saber qué dice la Biblia acerca de este tema, pues los invito a que me sigan. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo a la luz de un pasaje. El pasaje queda en Hechos, ¿cierto? Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 41 al 47. Pero antes de leerlo yo quiero ponerle un poquito en contexto, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando para llegar a ese pasaje? Ustedes saben que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito ¿por quién? ¿Alguno sabe? Por Lucas, ¿cierto? Es decir, el mismo autor que escribió el Evangelio de Lucas también escribió el libro de los Hechos. Uno podría leerlo como seguido. Usted podría terminar Lucas y empieza Hechos y es casi empataran. Es como si fueran los dos tomos de un mismo libro. El primer libro del Evangelio son los hechos del nacimiento y los hechos de Jesús. Y el segundo tomo son los hechos de los apóstoles o de la iglesia a través del Espíritu Santo. Así que entre estos dos libros esto es lo que está pasando. Dice que Jesús, usted sabe que estaba con los discípulos, pero planeado por Dios, uno de los discípulos lo entrega, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Judas es traicionado, lo entrega a las autoridades lo agarran, lo capturan, lo juzgan y lo matan en una cruz. Pero no, el Señor resucita. Y al resucitar, ¿qué pasa? Se le parece a sus discípulos primero a restaurarlos porque pues obviamente es un evento difícil para ellos. Entonces los restaura y los comisiona. Les dice que Él se tiene que ir nuevamente, pero que Él les enviará al Espíritu Santo, al ayudador, que Él estará con ellos en su espíritu. Y que cuando eso pase, ellos van a recibir poder para poder desarrollar esta misión. Y ya estamos más o menos en Hechos, primer capítulo de Hechos, y es entonces que aparece en escena la iglesia, ¿sí? Y dice que en medio de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés era una fiesta 50, eran 50 días después de la Pascua. Dice que el Espíritu Santo, se cumplió lo que Jesús les dijo y el Espíritu Santo vino sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y recibieron poder para testificar. Y en el Pentecostés, que también dicen la fiesta de la cosecha, hubo una cosecha de almas increíble. Y dice que más de 3,000 personas recibieron al Señor, recibieron poder para testificar. Y el primero que testificó, adivinen quién fue, Pedro. Y Pedro se lanza una prédica, se lanza un discurso en el cual todo el mundo termina arrepentido, reconociendo su condición delante de Dios, que ellos habían crucificado al Mesías y entregando su vida a Él. Y es ahí cuando llegamos a este pasaje. Ahora sí, quiero que me acompañen a leerlo con todo esto en mente. Dice, así pues, Hechos 2, 41, 47. Así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Wow! Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Ahora, pónganle atención a este siguiente versículo que dice, versículo 44, miren. Y todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Acompáñenme a orar. Señor, queremos poner esta mañana, Señor, delante de ti. Te queremos pedir de manera muy especial que abra los ojos, los oídos de nuestro corazón para poder escucharte, Señor, para poder verte, Señor. Habla a través de tus palabras a nuestras vidas y cambia nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir y vivamos de acuerdo a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Bueno, entonces dice que ese día se añadieron más de 3,000 personas a la iglesia, ¿cierto? Así que si queremos hablar de iglesia, creo que lo primero que tendríamos que hacer es, o algo interesante para hacer, es mirar cuál es este término de iglesia, o sea, ¿qué significa iglesia? De pronto nos da luces un poquito acerca de lo que es. Y es que el término usado para iglesia viene de un término griego, que es eclesia. Ahora, como muchos de los términos que se usan en esta iglesia primitiva y en la palabra, no son términos propios de la iglesia, sino que adoptaron de la cultura donde estaban. La eclesia era el lugar de la asamblea donde ejercía democracia la antigua Atenas, ¿sí? Ese era el tema de la eclesia. ¿Sí? Ese era lo que cuando decían, ay, la eclesia, nadie pensaba en una iglesia con una... No. Pensaban, esa es la asamblea de donde se reúnen. Asamblea. Y es que a eso se refiere el término, es asamblea, congregación, convocatoria. Cuando estamos convocados, cuando estamos reunidos, ahí hay iglesia. De hecho, exactamente el término quiere decir los que salen afuera. Eso es lo que traduce iglesia, los que salen afuera, ¿sí? Ahora, ¿quién los está llamando y a dónde están saliendo? Bueno, pues en este caso, como iglesia, somos los llamados por Dios, que nos llama a seguirle a Él y adorarle en comunión con otros. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Así que quiero que muestren la siguiente imagen. Y hoy quiero que podamos rescatar algunos principios y características que nos van a ayudar a todos nosotros a entender cómo es la iglesia y cómo podemos vivir como iglesia de una manera mucho más fiel a la intención original de Dios. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia eres tú, soy yo cuando estamos reunidos. La iglesia somos una comunidad. Así que la primera característica que quiero rescatar es que es una iglesia fundamentada en Cristo. Es decir, ¿se acuerdan qué dijo Pablo acerca de la iglesia? Que es el cuerpo de Cristo. Somos iglesia y lo que nos convoca es la realidad de nuestro Señor Jesús. Él es la base, Él es el fundamento, Él es el eje de esta convocatoria. Miren que el versículo 42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la oración y en la comunión. Es decir, dice que esta comunidad se mantenía firme. Otras versiones dice, perseveraban, se apegaban firmemente. ¿Qué era lo primero que se apegaban? ¿Cómo? La enseñanza de los apóstoles. Ahora, ¿cuál era esta enseñanza? ¿Cuál era la enseñanza? ¿Qué era lo que les enseñaban los apóstoles? Pues las enseñanzas de Jesús. Era lo que enseñaban. Todas sus enseñanzas. Miren, en la Gran Comisión, Jesús instruyó a sus discípulos a que hicieran más discípulos. ¿Y qué les dijo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dicho. Así que lo que estaban haciendo los apóstoles era enseñar las cosas que Jesús les había dicho, lo que les había comisionado, todo lo que habían hecho con ellos, ellos estaban enseñándole a los demás. Y les prometió Jesús que el Espíritu Santo les recordaría las cosas que Él les había dicho. Así que era una comunidad que estaba pegada a las enseñanzas de Jesús. Jesús era el eje central. También dice que perseveraban en el partimiento del pan. Y aquí uno no puede saber exactamente si esto de partimiento del pan se refiere a que simplemente comían o a la Santa Cena. Pero al parecer, por el contexto, pareciera que sí es a la Santa Cena, ¿sí? Es decir, la Santa Cena del Señor es el momento en el que con gratitud recordamos que Cristo entregó su cuerpo, el pan, y derramó su sangre, el vino, para el perdón de nuestros pecados. Y entonces, cuando nos reunimos y cuando ellos se reunían, recordaban la obra de Cristo, fundamental para lo que somos como iglesia. Y claro, también perseveraban en la oración, reconociendo que necesitaban a Cristo, que necesitaban depender de Él en todo momento. Así que Jesús, nuestro Señor Jesús, a quien hoy cantamos, alabamos y le dijimos, no hay nadie tan maravilloso como tú, es el fundamento y el eje
de nuestra realidad de iglesia, de esta comunidad. Ellos perseveraban en estas cosas para asegurarse que así fuera, que lo que los convocaba era el Señor Jesús y su misión para ellos. Y esa es la razón por la que también nosotros como iglesia predicamos la palabra, enseñamos la palabra los unos a los otros. No queremos enseñar psicología barata, entretenimiento, emocionalidad. No, queremos enseñar la palabra de una manera fiel, relevante y clara, porque eso es lo que nos va a mantener fieles y unidos como iglesia. Pero también esa es la razón por la cual cada mes celebramos en comunidad la Santa Cena, recordando que estamos aquí, somos comunidad por su sacrificio, porque por Él somos comunidad, somos vivos, estamos vivos. Y también es la razón por la cual buscamos momentos de oración. Y entonces ustedes saben que los miércoles en la mañana se ora y los domingos se ora, y en casas queremos orar dependiendo de nuestro Señor Jesús. Así que lo primero que estamos diciendo es que, nuevamente, la iglesia no es un edificio, no es el templo en el que nos estamos reuniendo, no son las actividades que hacemos, que la iglesia es una comunidad, que tú y yo somos la iglesia cuando nos convocamos, cuando tenemos compañerismo, cuando estamos unidos. Y si tú quieres ser parte de esta iglesia, lo primero que tienes que hacer es confesar tus pecados y recibir perdón de Dios. Y entonces te haces parte de la iglesia. Ahora, segunda característica, también dice que era una iglesia, en el versículo 42, que perseveraba ¿en qué? La comunión. Y esta es una palabra preciosa, comunión. Una iglesia en compañerismo y comunidad profunda. Comunión. La palabra comunión aquí, yo no sé si también es común, la hemos escuchado. ¿Han escuchado este término? Coinonía. Coinonía, bueno, pues se refiere a esta comunión, a este compañerismo, a esa sociedad. Cuando alguien hace una sociedad comercial con otro, está haciendo una comunión, se está comprometiendo, hay una sociedad. Tenemos algo que nos une profundamente. Bueno, pues eso era lo que tenían. Entonces tenían una comunión. El Nuevo Testamento, la palabra coinonía, ¿vienen también para qué se refiere? Se refiere a esa unidad que hay entre las tres personas de la Trinidad. Es decir, esa unión perfecta que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tienen coinonía. Y cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, gracias a Jesús, Él nos invita a participar de esta comunidad perfecta y que participemos los unos con los otros, con ellos. Es esta idea de ser unos. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos antes de morir, les dice en Juan 17:11, orando por ellos, les dice: Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Para que sean uno, lo mismo que nosotros. Así que lo primero de este compañerismo es que es un compañerismo que incluye a todos los creyentes, nos incluye a todos nosotros. Versículo 44 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y dije, ¿cómo todos? ¿En verdad? ¿Todos? La mayoría, no sé. No, el término es todos. Completamente, todos estaban reunidos y todos tenían todo en común. ¡Wow! Miren, nuestra fe no es una fe individual. El cristianismo es una fe colectiva. Es decir, por eso es que la iglesia no es un lugar para los Rambos espirituales. ¿Saben quiénes son los Rambos espirituales? Esas personas que creen que no necesitan de nadie, sino solo ellos y Dios están bien. ¿Les ha pasado? A veces ustedes han sido ese Rambo espiritual. Señor, no, yo no necesito de nadie más. Solo tú y yo y estamos bien. Los ramos espirituales es cuando le decimos: Señor, me gustas tú y quiero conocerte, pero no me aguanto a tu iglesia.
No tiene sentido. O sea, el paquete es completo. Es como si alguien me dijera, Juanfe, ven, me cae súper bien, quiero ser tu amigo, quiero que seamos parceros, pero ¿sabes qué? Odio a Mafe y a Juan Nicolás, a tu esposa y a tu hijo, no me los paso. Pues yo le voy a decir que no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si alguien quiere acercarse a mí y tener una buena relación conmigo, pues tiene que amar a mi familia. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. Si alguien quiere acercarse a Dios, si alguien dice que ama a Dios, que tiene una relación personal con Dios, pero no quiere ser iglesia, no ama a su iglesia, pues no tiene sentido. No se puede. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos a nuestro hermano a quien sí vemos? No tiene sentido, porque es que Cristo, Dios, ama a la iglesia. Dice la palabra que la amó tanto que se entregó por ella y murió por ella. Así que si tú quieres amar a Dios, si queremos decir que amamos a Dios, pues tenemos que amar y querer ser parte de su iglesia, que somos todos nosotros. Todos los creyentes somos parte de la iglesia. Miren, otro ejemplo que nos ilustra es como la unidad del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo humano. Ayúdame con la siguiente imagen. El cuerpo humano es una unidad, pero a la vez está compuesta de muchas partes. Bueno, pues precisamente eso es lo que utiliza Pablo, el ejemplo que utiliza Pablo para mostrar cómo funcionamos como iglesia. Miren lo que dice 1 Corintios 12, del 12 al 27. Bueno, también está aquí en Romanos 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos. Gracias Juan. No, yo lo leo en 2 Corintios. No, aquí está. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12, del 12 al 27. No voy a leer todos los versículos, pero voy a estar saltando. Versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante, de ser muchos, forman un solo cuerpo. Asimismo sucede con Cristo. Y hago paréntesis, Cristo es el miembro más importante de este cuerpo, es la cabeza, el eje, lo que vimos en el primer punto. Ahora, versículo 14, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie, versículo 15, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Versículo 19, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no le puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Si uno de los miembros sufres, los demás compartimos el sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás nos alegramos. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Eso es muy profundo, porque lo que está diciendo el texto es que todos somos partes de un mismo cuerpo, que como iglesia somos una comunidad. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen esto? ¿De verdad lo creemos? Bueno, quiero que hagamos algo que no acostumbramos a hacer así, pero yo quiero que usted le diga al que está a su lado, le diga, tú me necesitas y yo te necesito. ¿Sí? Dígale. ¿Sí? Eso me sirve como para despertarlos, porque ¿cierto? Dígale, tú me necesitas y yo te necesito, y yo te necesito. Miren, nos necesitamos los unos a los otros. Esta palabra nos está llamando a tener un compañerismo profundo entre nosotros. Y nos necesitamos, y la razón de eso es que como iglesia necesitamos tener compañerismo, necesitamos ser más comunidad. Miren, ustedes y yo necesitamos algo que no puede reemplazar nada sino el ser comunidad. Es decir, el ser comunidad no lo puede reemplazar. Que estábamos hablando con Alejo Gómez acerca de cómo los medios y la tecnología, aunque pareciera que facilitan la comunicación, pareciera que también nos están alejando los unos de los otros. Claro, la tecnología nos está acercando
a los que están lejos, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando estaba en Noruega podía hablar aquí con mi papá con FaceTime y los veía y hablábamos y eso era increíble. Pero miren, muchas veces la tecnología nos separa de los que están cerca. Y ni el Messenger, ni un tweet, ni un post, ni la televisión, ni la radio, ni el internet, ni la transmisión en vivo que hacemos del servicio, eso no va a reemplazar el ser iglesia. Claro, ponemos esa transmisión para que cuando motivos de fuerza mayor alguien no puede venir, entonces se puede conectar. Que las personas que están afuera puedan ver puedan ver y ser parte del servicio. Pero miren, aún a los que ven el servicio desde otras partes del mundo, súper chévere que vengan al servicio, pero ustedes también necesitan conectarse a una comunidad, porque todos necesitamos de esto. Es por eso que en la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, el autor les anima a que no dejen de congregarse como acostumbran a hacer algunos. Y yo hoy también quiero decirnos a todos nosotros, miren, no dejemos de congregarnos. Que no pasen 15, 20, un mes sin venir porque, ay, qué pereza. Ay, yo me meto a internet y veo el sermón. No dejemos de congregarnos. Ahora, recuerden, congregarse también va mucho más allá de reunirnos aquí el domingo. Es decir, no solo me refiero a venir los domingos a este edificio, a este templo, sino a tener verdadero compañerismo. ¿Sí? Verdadero compañerismo. Así que para tener verdadero compañerismo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo más práctico para uno tener compañerismo con otra persona? Pues verse, ¿cierto? Reunirse. Bueno, pues tenemos que reunirnos. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Miren lo que dice el versículo 46-47. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Wow. Eran como exagerados. Pero dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Miren, esta iglesia, esta primera iglesia naciente, tenía un sentido de comunidad profundo. Obviamente por todo lo que estaba pasando, lo que había pasado, la muerte de Jesús, cómo se les había parecido su ascensión, cómo los envía al mundo, cómo este tema de Pentecostés reciben el Espíritu Santo y todas las cosas que están pasando y se sienten como una familia. Pero se reunían, porque para tener compañerismo necesitamos reunirnos, vernos. Y dice que ellos se reunían en dos partes, ¿cierto? La primera, ¿en dónde? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En el templo, sí, no los estoy escuchando. En el templo, ¿y dónde más? En las casas, sí, en las casas. El templo, miren, en ese momento el templo donde ellos se reunían era un complejo como de 45 acres, más o menos como 18 metros cuadrados, ¿sí? Eran edificios y habían grandes patios y jardines. De hecho, donde ellos se reunían era en un patio, un pórtico, se llamaban el pórtico de Salomón. Y este era un lugar propicio para ellos reunirse en forma general y recibir instrucción y enseñanza por parte de los apóstoles, ¿sí? Este era como el lugar formal. Así como nuestro templo, este es nuestro lugar formal de reunión donde todos venimos y nos congregamos. Pero no solo se reunían en el templo, dice que se reunían en las casas, las casas. Y miren, y es que las casas tienen algo especial. La casa brinda algo de intimidad que no brinda nunca un café, un restaurante, un parque. Todos son buenos y nos podemos reunir también ahí. Pero es que cuando invitamos a alguien a la casa, ¿qué le estamos diciendo? Estamos diciendo más o menos, bienvenido a mi hogar, ¿sí? Te abro las puertas. Es un lugar mucho más profundo. La casa es un lugar de intimidad, de familia, en donde nos sentimos seguros. Un lugar que propicia comunidad, familia. Así que yo tengo dos desafíos para ustedes hoy. Bueno, para todos nosotros, porque creo que esto nos habla mucho como iglesia. El primero es el desafío a que nos reunamos en este edificio, en este templo, no solo, y está bien y es importante para escuchar la palabra, para alabar a Dios, pero la invitación es que nos reunamos para tener comunidad, para hacer compañerismo, para conocer a las personas.
Pero también es un desafío a reunirnos y tener compañerismo en las casas. Y es por eso que te estamos invitando una y otra vez a que sean parte de un grupo de crecimiento. Un grupo en el que se reúnen casas. Que abramos las puertas de las casas, que usted reciba a otros, invite a otros o vaya donde otros para hacer comunidad, para estudiar la palabra juntos, para orar, para alabar a Dios con alegría y sencillez, sin pretensiones. Ay, no, es que yo no invito a la casa porque ¿qué van a decir? ¿Sí? No pasa nada. Es que yo le invito y es que me desordenan todo. Pues a ti ¿te importa cuando va toda tu familia y comen y todo queda? No, uno quiere estar con la familia. Con sencillez. Invitémonos unos a otros a comer. Porque es que en la mesa, comiendo con otros, construimos comunidad. ¿Sí? Invite, venga el domingo y invite a una pareja que nos conozca, una persona y diga, ay, te invito a mi casa, ven. ¿Sí? Te invito a pizza, hagamos un barbecue, ¿cierto? Un asadito, o hagamos un sancochito, comamos juntos. Ahora, y me estoy dando cuenta, yo los miro y me miro y eso suena bonito, pero pareciera que no es tan fácil. ¿Saben por qué? Porque tener compañerismo significa pasar tiempo con las personas. Y hay veces decimos, no, pues que yo no tengo tiempo. Bueno, necesitamos sacar tiempo. Tener compañerismo significa hacernos vulnerables a otros, que nos conozcan verdaderamente cómo somos. Y eso a veces no nos gusta tanto. Nos gusta que nos conozcan así en lo superficial, ¿cierto? Venimos a la iglesia y decimos, ay, hola, ¿cómo estás? Ni no sabemos el nombre de nadie y sonreímos, chao. Por eso cuesta, pero Dios quiere que tengamos relaciones más allá de lo superficial. No tan solo que vayan en el límite de lo social. No. Él quiere que tengamos compañerismo. Algunos seguramente nos da pereza lidiar con otros dicen, ay, no me gusta eso de reunirme, eso se presta para chismes, no, mejor yo tranquilo en lo mío, solito. Ahora, lo anterior es así. Uno, porque por nuestro corazón, por nuestra naturaleza. Somos por naturaleza egoístas, centrados en nosotros mismos. Pero también es evidente que existe una crisis de compañerismo en el mundo, en la sociedad, por lo menos en nuestro mundo occidental. Cada uno en lo suyo, en su trabajo, en sus cosas. Y eso se ha penetrado totalmente en nuestras iglesias. En nuestra iglesia también. Es decir, usted puede estar sentado aquí el día de hoy, externamente sonriendo, saludando a la gente, rodeado de la gente de Dios, pero en lo profundo de su corazón sentirse profundamente solo. Y eso es algo que no puede pasar en esta comunidad, en el cuerpo de Cristo. Ahora, como esta es la situación y no es tan fácil estar unidos los unos de los otros, es la razón por la cual necesitamos del amor de Dios. Necesitamos del amor de Dios. Y eso fue precisamente lo que les ordenó Jesús en Juan 13:34. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ¿cómo nos amó Jesús? Hasta la cruz. De esa manera, ámense los unos a los otros. Y este es un amor que solo viene del Señor. Y si no lo tenemos que decirle, Padre, enséñame a amar, pon tu amor en mí. Porque nos necesitamos amar los unos a los otros. Y es por eso que Pablo les dice a los colosenses lo siguiente, en capítulo 3, versículo 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, es el pegante perfecto. ¿Quieren poder amarse y vivir en comunidad los unos a los otros verdaderamente? Ustedes necesitan del amor de Dios,
Ese es el vínculo perfecto. Tenemos que aprender a amar. Y aprender a amar solo lo vamos a hacer en comunidad. Miren, todos necesitamos aprender a amarnos. Por ejemplo, yo creo que yo aprendí a amar de una manera particular. Y para mí amar tenía que ver mucho con decir a la otra persona: te quiero, te amo, te estimo. Pero muchas veces mis actos no van en coherencia con esas palabras. Pero adivinen a quién Dios me regaló: a mi esposa, mi comunidad más íntima. Y con ella estoy aprendiendo a amar de otra manera. Pero si no fuera porque Dios me regaló a mi esposa, no podría aprender a amarla a ella, a mi hijo y a los demás. Bueno, es lo mismo. Creo que así como esta unidad que hay entre esposa y esposo, entre Cristo y la iglesia, es la misma coinonía a la cual estamos llamados nosotros. Necesitamos aprender a amarnos. Ese amor que va más allá de las palabras. Es bueno decírnoslo, pero que se traduce en actos. Y este tipo de amor que se traducía en actos increíbles, era lo que estaba pasando en esta iglesia. Miren lo que dice así a continuación. Dice: ellos vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¿Lo volvemos a leer? Yo sé que algunos ya lo han leído, pero leamos que esto no es natural. Esto no pasa comúnmente. Miren lo que hacían. Ese amor, ese sentía comida, lo que los estaba llevando a hacer: a vender sus propiedades y sus posesiones y compartir los bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto es increíble. Y yo quisiera decirle: Señor, permítenos vivir eso. Ese sentido de comunidad, de amor, de no estar pensando solo en mis intereses, sino pienso tanto en los intereses de mi familia, que no por obligación, sino por amor, estoy dispuesto a vender lo que tengo para que otros también estén bien. Esto es increíble. Esto no es como algunos dicen, que es que Jesús practicaba el comunismo, el socialismo. No, porque es que ellos no eran obligados a vender sus cosas para repartirlos. Ellos hacían esto por una motivación mucho más profunda: su amor por la comunidad. Su amor por la comunidad. Así que los movía a dar a cada uno de acuerdo a su capacidad. El que tenía poco, daba de lo poco. El que tenía mucho, daba de lo mucho. El que se necesitaba más, recibía más. El que no necesitaba, pues no recibía. Pero tampoco es capitalismo individualista y egoísta, que solo piensa en uno. No, sino que esta manera de vivir era producto de un amor tan profundo que vaciaba a las personas de su egoísmo, haciendo que cada uno no velara solo por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Les pregunto: ¿realmente nos amamos así los unos con los otros en esta congregación? Muy poco, ¿cierto? Yo no me atrevo a decir que no, porque estoy seguro que hay ejemplos y momentos de amor y expresión mutua de amor entre nosotros, pero creo que muy poco. Y es que muchas veces, al ver nuestra dinámica de iglesia, es muy raro vernos como creyentes teniendo estas expresiones de amor tan increíbles. Es decir, hay veces ni nos conocemos el uno con el otro, ¿sí? ¿De cuántos de los que están aquí sentados hoy, que estamos más poquitos, usted conoce su nombre, usted conoce su familia? Muy poco. ¿Y saben qué? Es porque estamos cada uno viviendo en nuestro mundo, cada uno en sus cosas, y no entendiendo que ser iglesia no es venir cada 8 días a este templo, sino ser comunidad, tener compañerismo. Miren, más de 100 veces en el Nuevo Testamento encontramos expresiones de unos a otros, ¿sí? Ámense unos a otros, dice. Perdónense unos a otros, tolérense unos a otros, sopórtense unos a otros. A ver, ¿usted lee esos términos y quiere decir que es muy fácil la convivencia? No, precisamente cuando convivimos con otros surgen conflictos, dificultades, y necesitamos de su amor para
perdonarnos, tolerarnos, soportarnos, pero ser comunidad. Y esto es porque somos llamados a ser la iglesia. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está esto de los unos a los otros en nuestra iglesia? Porque ser iglesia es amarnos los unos a los otros con la intención de satisfacer todas nuestras necesidades físicas, emocionales, monetarias, sociales. Estamos los unos a los otros para bendecirnos. Ahora, quiero decirles que yo sí he visto ejemplos de este amor en la iglesia, en esta iglesia. He visto cómo jóvenes y parejas han llegado al Señor al encontrarse con un grupo en el que se sienten amados. Y entonces, el que conozcan y reciben al Señor viene en el tiempo. Pero llegan porque se sienten amados, porque encuentran una comunidad que los ama. Esos son ese tipo de expresiones de amor. He visto familias siendo modelo de hogar para aquellos que no la tienen, para jóvenes que vienen de hogares disfuncionales. He visto parejas y amigos que se han acompañado en momentos difíciles, de la pérdida de un hijo, ¿cierto? De un bebé, en medio de una tragedia económica, que se apoyan, que se alegran en las bendiciones y lloran en la desdicha. Eso sí pasa. Pero quisiera contarles este ejemplo de un caso increíble de amor mutuo como comunidad. Eso pasó en otra iglesia, no en nuestra iglesia, pero resulta que había un hombre ya de edad que estaba muy enfermo, ya se estaba quedando casi ciego y tenía problemas con sus riñones. Resulta que este hombre se acerca a uno de los pastores y le dice: necesito ayuda porque es que no tengo cómo ir a hacerme la diálisis, o ¿cómo se dice? Las diálisis, qué pena si no uso bien el término. Tengo que ir 3 veces a la semana a las 5 de la mañana por algunos meses. ¿Ustedes creen que alguien me podría ayudar? Entonces el pastor dice: no, sí, seguramente. Lo pasan en un anuncio general como servicio social. Ese es un hermano, necesita esto. Y un muchacho joven con familia levanta la mano y le dice: no, yo creo que yo puedo hacerlo. Nosotros como familia podemos hacer eso. Wow. Imagínense, por 6 meses, 3 veces a la semana, a las 5 de la mañana, llevar a este señor. El caso es que él dijo: no, pues es que es mi hermano, es parte de la comunidad, yo lo hago. Pasan los meses y este joven se da cuenta que la situación de este señor no va a mejorar. De hecho, este señor está sufriendo fuertemente, dolores tan fuertes por esto, y lo más probable es que no va a encontrar un trasplante, alguien que done un riñón para él. Así que al darse cuenta de esta situación, habla con su esposa y adivinen qué, toma la decisión de donarle su riñón. Todo el mundo quedó como wow. Algunos no lo entendían y le decían: pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, piénsalo bien, o sea, mente clara, ¿sí? Frío, ¿sí? Toma la decisión en frío. Tú eres joven, tienes familia, él ya está viejito, se va a morir. Es decir, ni siquiera es un pariente, ¿sí? ¿Por qué vas a hacer eso? Y él contesta: porque él sí es mi familia. Porque si cuando él sufre, pues a nosotros también nos debe doler. Porque si en medio de su necesidad y su dolor yo no soy capaz de ayudarlo y dar mi parte, entonces he fracasado como familia. Expresiones de amor. Porque el que está a tu lado, si es creyente, es tu familia también. Miren, esto es lo que vemos en la Biblia. Esto es lo que estaba pasando en esta comunidad. Y ese es el tipo de amor, que pongan atención, es el tipo de amor que cuando un no creyente ve, dice: no lo puedo creer, o sea, esto no tiene sentido. Que cuando un creyente no ve, dice: ¿saben qué? Yo quiero eso, yo quiero ser parte de esa comunidad. Es un amor que nos lleva a ser misionales como iglesia.
Ese es el tipo de amor que dice Jesús en Juan 13:35. Todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Quieren saber una forma efectiva de evangelismo y misión? Amémonos los unos a los otros, aquí en la iglesia, en nuestras casas, donde estemos. Y van a ver cómo el Señor va a añadir cada día los que van siendo salvos. Eso es ser misionales. Y es por eso que llegamos a nuestra última y tercera característica que quisiera resaltar. Es una iglesia, la iglesia es una iglesia misional. Misional. Dice versículo 1, ¿se acuerdan cómo comienza? Así pues, los que recibieron el mensaje y fueron bautizados, ese día se unieron 3,000 miembros a la iglesia. Este relato de iglesia comienza con la misión, ¿cierto? Alguien predicando el evangelio y llegando al Señor, personas nuevas. Pero también termina de manera misional. ¿Qué dice? Y el Señor añadía a la iglesia día a día conforme se hacían salvos. Miren, alguien dijo que la iglesia no tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. La iglesia no tiene una misión, la misión tiene una iglesia. Es decir, la iglesia es el agente de Dios para anunciar el evangelio del reino a todas las naciones. A todas las naciones. Miren, lo que pasó al principio, como les decía al principio, es el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho en Hechos 1:8. ¿Se acuerdan que les dijo? Y cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder para ser testimonios de mí en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ellos estaban cumpliendo esto. Miren, la iglesia estaba creciendo. Les voy a dar algunas cifras. Ellos pasaron de ser más o menos 120 creyentes, según Hechos 1:15, a 3,120 después de la predicación de Pedro. Para Hechos 12, según los estudiosos, esta comunidad ya eran más de 25,000 creyentes. 25,000 creyentes. Y si usted se da cuenta, siguen diciendo lo mismo. Y todos estaban juntos, tenían todo en común. Ahora, no solo crecieron en número, porque muchas veces pensamos que es de llenar y llenar edificios y ser más. No, se esparcieron. Y se empezaron a esparcir desde Jerusalén hasta los confines de la tierra en ese momento, que era Roma. Y vemos la iglesia cómo fue iglesia en Jerusalén, y después entonces envió misioneros, y Pablo, las misiones de Pablo y con su equipo, y se extendió. Miren, la historia de Hechos es el registro de cómo sus discípulos, siendo iglesia, cumplieron con la misión. Desde Jerusalén hasta los confines de ese entonces. Quiero que me muestres la última imagen. Era una iglesia en misión, es decir, ellos sabían que no eran iglesia por y para ellos mismos, sino para la misión de Cristo. La siguiente. Esto es la iglesia. No es el templo, es una comunidad, pero además una comunidad que está en misión. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Es decir, ellos sabían que no eran para quedarse en Jerusalén disfrutando de la bendición de la salvación y de ser iglesia, sino que esta bendición era para compartirla con los de afuera. Ahora, de la misma manera, nosotros tenemos que entendernos como iglesia, como comunidad, pero para la misión de Dios. Y esto quiere decir que nos reunimos en el templo y en las casas con el propósito de amarnos, de crecer en la fe, pero también con la intención en el corazón de alcanzar a otros, de invitar a otros, de llegar a los que no conocen. Quiere decir que entendemos que somos iglesia en donde quiera que estemos, tanto allá en la familia, como en el barrio, como en el trabajo, como en el colegio, como en la universidad, como en la calle. Y buscamos ser iglesia y alcanzar a otros para Cristo. Y quiere decir que aunque como iglesia nos reunimos en Bogotá y en nuestros barrios, en las casas, también estamos dispuestos a ir donde sea necesario. Estamos dispuestos a irnos como misioneros para seguir siendo y haciendo iglesia en diferentes partes de Bogotá, Colombia, Latinoamérica y el mundo. Porque nuestros misioneros lo que están haciendo es hacer iglesia allá.
quiero terminar con estos dos videitos. Juan, son dos testimonios de dos familias de la iglesia. Hola, yo soy Marcela. Juan Camilo. Y yo soy Juan Santiago. Estamos viviendo en Canadá hace ya casi 2 meses y queremos compartir nuestro testimonio de cómo estar en comunidad, de cómo estar en grupos de servicio ayuda a nuestra relación con Dios. Hace un par de años ingresamos a los grupos de crecimiento de la Confra, en especial al grupo de parejas. Pertenecer a este grupo hizo que nuestra relación con Dios creciera y que conociéramos más de Él a través de la palabra. Agradezco a Dios por haberlos conocido, ya que sentimos desde el primer momento que estábamos en familia, lo cual ayudó a unirnos más como pareja en el amor de Dios. Queremos ahora compartir de nuestra bendición, compartir de lo que hemos aprendido, de cómo vivir en comunidad ayuda a otras personas a acercarse más a Dios. Ese es el deseo de nuestro corazón, queremos también replicarlo acá. Estamos pidiendo ayuda también de Dios, oraciones y qué rico es poder sentirse uno en comunidad, en familia, en una familia que se apoya, una familia que busca a Dios, una familia con la que uno cuenta, una familia en la que uno tiene muchas similitudes, que es lo más importante, sentirse uno que va a salir a un parque y que va a salir con sus hijos y que es un grupo de amigos con muchas similitudes. Entonces queremos compartir de eso también y bendecir a las otras familias. Chao. Buenos días, iglesia. Mi nombre es Juan David Serna, el de mi esposita es Carolina Velázquez. En la mañana de hoy quiero contarles que nosotros nos sentimos como iglesia cuando a través de cada una de las etapas de nuestra vida sabemos que contamos con un grupo de parejas en el cual continuamente estamos orando, leyendo la palabra para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que también nos apoyamos en los momentos difíciles, nos alegramos con los momentos alegres de las diferentes parejas y nos sentimos como comunidad. Muchas gracias. Buenos días, iglesia. Mi nombre es... Miren, sí se puede, sí podemos. La iglesia es la comunidad de seguidores de Cristo que viven fundamentados en Él, en un compañerismo profundo e inmersos en la misión. ¿Por qué no me acompañan a orar? Señor Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy venimos todos delante de ti como tu iglesia, reconociendo que somos un cuerpo, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entendernos, a vivir como lo que somos, Señor, como una comunidad. Ayúdanos a tener un compañerismo, a buscarlo profundamente, a ser intencionales en esto, de unirnos a tu misión en la medida que somos tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.